Ok, sin más, empezamos. Primero revisemos el tema, vamos a ver estrategias y focalizados en estados financieros. Perfecto. Bueno, como les comenté ayer, yo soy Mayra Zúñiga, son 8 años de experiencia en finanzas, por ahí escuché que Jean Paul me iba a hacer hablar de mis trabajos. Bueno, yo he trabajado en Siemens, en Bacus, en ONGs. También tengo experiencia como profesional independiente, donde actualmente también asesoro empresas en términos de formación. Tengo una ONG donde promuevo la educación a los adolescentes y a los emprendedores, que son los que mueven la balanza en verdad. Aquí tienen mi correo para los que también me estaban preguntando hoy día en el teléfono. Escríbanme al correo también, porque si bien yo les voy a responder el WhatsApp no tan inmediatamente, en el correo hay más profesionales que me ayudan en este equipo. Entonces, si no les respondo yo, las puede de repente responder otra persona para que tengan más celeridad en su respuesta. Ok, objetivos del aprendizaje. Hoy día no vamos a tener un temario como el de ayer, sino más un objetivo. Queremos comprender hoy día las estrategias de financiamiento, hablemos de analizar estados financieros, pero sobre todo, ¿por qué lo vamos a hacer, no? O sea, ¿cuál es la importancia de hacerlo? Y vamos a familiarizarnos con esta macro que nos reparte Alberto, y seguramente nos va a ayudar un montón, como lo vimos ayer. No se preocupen también que la macro hoy día es otra, porque va a ser más resumida, pero no quiere decir que no les vayamos a compartir la de ayer también. Primero, algunos números interesantes. El 50% del PBI mundial lo mueven las MIPES. Y también el 90% de empresas a nivel mundial son MIPYMES. Y también el crecimiento del crédito de pyme ha aumentado desde el 2022, 24%. Esta es buena y mala noticia. Buena noticia porque quiere decir que si me endeudo saludablemente, voy a hacer crecer mi empresa, pero mala noticia si es que estoy pidiéndome préstamos sin poder retornarlos, y me lleva a esta curva que vimos ayer, y sobre todo esta estadística de ser parte de las empresas de emprendimiento que no llegan a partir del tercer año, ¿no? Y parte del segundo. Ustedes no son parte de esa estadística. Ok, comprendamos un poquito de las estrategias de financiamiento disponibles para ustedes, y siempre recordar que el crédito es un habilitador que ayuda a la forma sostenible y responsable. Estar endeudado no está mal si hay una estrategia de por medio. Pedir un préstamo tampoco está mal si es que tengo un objetivo. Endeudarme de mi capital tampoco estaría mal, pero sí que de repente tengo un funding, ¿no? O sea, si todo va a ser mi capital, va a ser muy riesgoso. Pero si de repente voy a hacer un friends and family, ¿no? Voy a pedirle a mis amigos, a mi círculo cercano que me preste para mi emprendimiento, tampoco estaría mal porque es un riesgo compartido. Pero el riesgo a nivel de institución financiera es menor, por eso también la tasa es otra, ¿no? Pero no sería posible, más no imposible, pero sería poco probable que un interés esté por debajo de un banco. O sea, el banco es el que tiene el interés más barato, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente tienen más capital para repartir, ¿no? Entonces, hoy día hablemos de definición de financiamiento. Y sobre todo hablemos de sus tipos, ¿no? O sea, cuando hablamos de financiamiento, hablamos de que el financiamiento son recursos monetarios necesarios para iniciar o hacer crecer mi negocio. ¿Y por qué para iniciar? Porque si estoy en un momento cero y necesito de repente comprar una maquinaria, ok, es cuando lo inicio, pero también cuando quiero hacerlo crecer, ¿no? Estoy en el segundo o tercer año, los bancos me empiezan a llamar, me empiezan a ofrecer tasas atractivas, o de repente quiero comprarme otra oficina, quiero hacer crecer mi oficina para que haya más empleados dentro, y este tipo de préstamos de inversión también son válidos. Entonces, estas son algunas figuras de tipos. Tenemos efectivo y capital, que lo vamos a ver en un ratito. Tenemos crédito simple, que es un préstamo sencillo, que es para lo que los bancos nos llaman. Tenemos crédito revolvente.
en esto existe una variedad, ¿no? No sé si alguno de ustedes ha pedido un préstamo de línea abierta, que es, por ejemplo, cuando un banco te presta como si fuera una tarjeta de crédito. Te dice, tienes aprobado 100.000 soles de manera revolvente. ¿Qué quiere decir? Que anualmente yo voy a pagar 100.000 soles porque, o si no, es la deuda total a 2 años, por ejemplo, pero mensualmente yo voy a gastar 10.000, ¿no? 10 o menos. Pero ¿qué pasa si en julio, porque esto empieza en enero, en julio yo tengo un problema con mi empresa y necesito toda la plata que acabo de... Entonces pido de todo de nuevo, obviamente a una tasa un poquito mayor, pero puedo volver a empezar y le vuelvo a deber al banco 100. No sé si alguien tiene una pregunta respecto a este tema o quedó clarísimo. ¿Alguien tiene preguntas? Bueno, me van escribiendo al chat o levantan la manito. De preferencia escribir al chat, porque no sé si ya puedo ver manos. Creo que no, no sé qué pasa con las pantallas. También tenemos lo que hablamos ayer del factoring financiero, que es, hoy día tengo una factura de 100.000 soles, pero es a 3 meses. Sin embargo, es un cliente relevante, entonces me conviene negociar. La mayoría de veces sí, pero necesito el dinero hoy, no en 3 meses, ¿no? Está alineado con este concepto del valor del dinero en el tiempo. Entonces lo que hago es voy a una entidad financiera. Los bancos también participan por si acaso. Ah, ok, ahorita lo explico de nuevo, Miguel. Los bancos también participan en el tema del factoring. También hay empresas que se dedican solo al factoring. Y lo que hago es, ok, la empresa va a negociar conmigo una tasa. Por ejemplo, vamos a exagerarlo, ¿no? Si tengo una factura de 100.000 y quiero que me devuelvan hoy el dinero y no en 3 meses, la entidad financiera me va a devolver 90.000. Entonces tengo el dinero hoy, le pude pagar a mis empleados hoy, pude seguir con mi negocio, pero recibí menos dinero por recibirlo hoy. En ese caso, ahí les recomendaría lo mismo que les comentaba ayer, ¿no? Ahí es mejor buscar la mejor tasa o la que me favorezca más y sobre todo el lineamiento del tiempo y hasta los requisitos que me pueda pedir el factoring, ¿no? Hay empresas que te dan una mejor tasa, pero a costo de pedirte más requisitos. Y de ser así, esa demora también puede jugar en contra, porque si estamos fin de mes, entonces me podría afectar para pagarle a mis empleados, por ejemplo. Ahora, alguien me pide aquí, no, el sobregiro es otra cosa. Ahorita le explico, a ver. Respondiendo a lo que dijo Miguel, ¿cómo es un crédito? Lo que yo les hablaba es línea abierta, ¿no? Lo que yo les hablaba es línea abierta, que es cuando yo me presto del banco 100.000, por ejemplo, y estos 100.000 me he comprometido a pagarlo, por ejemplo, en 2 años o más, ya. Ponte 2 años hoy. Entonces, lo que hace el banco es, me presta 100.000 y mensualmente yo voy a pagar 10.000 soles, por ejemplo. Pero si bien me prestaron y me desembolsaron este dinero en enero, pero de repente en julio yo ya fui pagando hasta 50.000, por ejemplo, entonces en julio he tenido una emergencia y necesito ese dinero que le pagué al banco de vuelta. Se lo solicito, me lo van a dar, pero esta nueva deuda de estos nuevos 50.000 va a ser con una tasa un poquito diferente, no va a ser la misma mayormente. ¿Qué quiere decir línea abierta revolvente? Que puedo siempre disponer de este efectivo. Es un tipo de préstamo especial, donde es como si fuera una tarjeta de crédito, ¿no? O sea, quiero el dinero hoy día, sigo gastando, 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 quiero el dinero mañana, te pagué mensualmente, pero quiero el dinero, pero siempre que no sobrepase los 100.000. ¿Qué quiere decir? Que si ya estamos en enero, estamos julio, ya le pagué 50.000, pero en julio quiero de nuevo los 50.000 que ya pagué, los puedo pedir de vuelta. ¿Quedó claro? Si alguien tiene una pregunta más respecto a eso, me avisan, por favor. No, no siempre va a estar asociado a un sobregiro. El sobregiro bancario es cuando accedes a un exceso. En cuanto al el revolvente genera más... No, 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 no. La línea abierta no necesariamente va a generarle más intereses que un préstamo fijo, no. Son tipos de préstamos diferentes, ¿no? Hoy por hoy el banco son figuras distintas. El banco te puede ofrecer, hoy día hay campaña para este tipo de líneas abiertas. Mañana tienes un préstamo fijo, pasado mañana tienes un préstamo de inversión que es para comprar un capital, o sea, comprar un activo fijo.
puedes tener un leasing financiero, o sea, son diferentes. Ahora, difícilmente el banco te va a llamar a decirte, tienes un leasing financiero disponible, ¿no? Generalmente ya has tenido que tener figuras anteriores, es decir, un préstamo, una línea abierta, préstamo de capital en general, y el banco va a empezar a llamarte. Tenemos algo adicional que creemos que te puede convenir, porque siempre va a venir un asesor a comunicarse contigo y en ese momento te va a decir, por si acaso podemos hacer factoring. Y como ya venimos trabajando contigo un año, año y medio, entonces podemos darte X tasa. Parece que te va a favorecer y el banco obviamente quiere tener la mayor cantidad de tipos de financiamiento con las empresas, ¿no? Porque les conviene. Y realmente al empresario, ¿qué le conviene? Le conviene negociar. Por ejemplo, pasan cierta cantidad de meses y me estoy muy endeudado, me conviene negociar una nueva tasa, me conviene negociar de repente hasta con otro banco, con aquellos que me ofrezcan las mayores posibilidades para que yo siga creciendo y favoreciéndome. Ya. Una figura también importante y que tenemos que tener en cuenta, y se los digo yo como asesor financiero también, es que la deuda que ustedes perciban siempre debe estar 35% debajo de los ingresos. Si ustedes van a sobrepasar esto, el nivel de riesgo va a ser muy elevado. No quiere decir que vaya a estar mal si es que tienen un plan de contingencia como voy a recibir un cliente grande en los siguientes, pero esos 3 meses yo debería haber marcado mi flujo de caja que vimos ayer, marcarlo en alerta, ¿no? Porque si no recibo ese dinero, ¿qué es lo que pasaría? ¿Cuáles son las repercusiones de haber tomado esa decisión? Ahora, también recordemos que los recursos monetarios me ayudan siempre a crecer. Ahora, acá tenemos una figura interesante, ¿no? Esto del bootstrapping y esto de la inversión externa. ¿De qué trata el bootstrapping? Estos ya son conceptos más de emprendimiento. El bootstrapping está relacionado cuando yo decido que quiero trabajar con mis recursos. No quiero el dinero de un tercero, voy a trabajar con mis riesgos. No quiere decir que no pueda tener préstamos, pero todos van a ser bajo mi riesgo de mi dinero. Por ejemplo, si pido un préstamo bancario, yo lo voy a pagar, yo voy a asumir el riesgo, yo soy el representante legal, o si no, voy a comprometer a clientes, voy a comprometer a mi círculo personal, que es esa figura de friends and families, el círculo, ¿no? O de repente voy a acceder yo mismo a un factoring, pero desde mi nombre, pero siempre recursos propios o hasta mis ahorros. Lo recomiendo, depende. Tengo que saber cuál es el rubro, tengo que saber cuál es el tipo de negocio, pero siempre recordemos que el tema con los financiamientos es el tema de los intereses, ¿no? A más intereses, esos intereses son deducibles. ¿Qué quiere decir deducibles? Que yo puedo adicionarlos a parte de mi estado financiero y puedo deducirlo del impuesto a la renta, o sea, lo resto. Lo que me genera algún tipo de maximización al final, ¿no? Porque me conviene pagar renta para poder cobrar y que no me resten tanto del impuesto, ¿no? Así que esa es la ventaja de endeudarse con un banco o entidad financiera, ¿no? No quiere, ahora, respondiendo a lo que alguno de ustedes me escribió, por si acaso el banco que te va a prestar, o sea, te puede prestar un fondo de inversión, te puede prestar una cooperativa, te puede prestar un family office también, te puede prestar un grupo de inversionistas, pero que sea legal y que esté auditado bajo la SNB. ¿Y qué más? A ver, de repente una fuente del exterior, ¿no? Si es el caso. Ahora, en el caso de la inversión externa, tenemos el Fondo de Capital Semilla, que pretende el desarrollo económico de los emprendedores, pero a través del desarrollo temprano, ¿no? Por eso tenemos estos programas de Innovate, PECAP, Confiep, Startup Perú. Ya son más concursos también, pero que ayudan al financiamiento, pero temprano de las empresas. Los inversionistas ángeles pueden ser personas o entidades, pero con experiencia en los negocios, que están interesadas en participar en un buen negocio. Y ahí está la Perú también, está Produce, están otras entidades que quieren escuchar de qué trata tu negocio. Capaz pueden hacer hasta un partner estratégico o solo te van a prestar, pero les interesa conocer y hasta participar, ya sea como asesores o como partners. Pero
siempre les va a interesar de qué trata y cómo pueden generar un ingreso con ellos, ¿no? En el caso del Venture Capital, sería similar a un fondo de capital semilla, pero pretende ya apoyar el desarrollo del negocio. O sea, el primero es cuando inicia el negocio, en cambio el Venture Capital es cuando ya tengo por lo menos 2 años en esto y ya empiezo a captar otro tipo de inversionistas, ¿no? En cuanto a las instituciones financieras, sobre todo bancos, tenemos financiamientos muy solicitados, ¿no? Entre ellos está un financiamiento por capital de trabajo que es, necesito caja, préstame para tener la caja. ¿Y esto para qué podría ser? Porque tú tienes que explicarle al banco por qué te estás pidiendo un préstamo. Puede ser para incrementar mi línea comercial, puede ser para comprar inventario, puede ser para incluso hacer un pago directo. Son siempre a corto plazo y hasta tienen un pago mensual mayormente y un asesor de por medio. En cuanto al pago de activos fijos, este es un financiamiento solicitado también porque si ya me dedico a la manufactura, obviamente necesito equipos, ¿no? Entonces le voy a pedir un préstamo de activo fijo que es un préstamo para una compra de maquinaria o podría ser hasta, por ejemplo, un auto si yo me dedico al transporte, ¿no? Estos préstamos son generalmente y obviamente por más tiempo porque el valor del activo es más alto, ¿no? Uno es más líquido, es decir, más denso y más fácil de devolver, pero el otro, por otro lado, es mucho más caro. Incluso a veces me va a convenir comprarlo por un leasing financiero, ¿no? Que es como una figura de alquiler, que es la que hablamos ayer. Me avisan si les gustaría que lo repita. Me avisan, ¿no? Cuando hablamos de recursos propios y ahorros y préstamos, ¿qué quiere decir? O qué, ¿cuál es el tema con ese tema que me vienen preguntando tanto, ¿no? Puedo mantener, o sea, puedes mantener tu trabajo y empezar tu emprendimiento, utilizas tus ahorros, puedes pedir un préstamo de libre disponibilidad, pero también por otro lado, ¿qué quiere decir? Que yo voy a mantener todo el riesgo, porque si no diversifico, o sea, no conté con que alguien más me iba a prestar, no le pedí a mi círculo, no se lo pedí a un banco, no se lo pedí de repente a dos, tres bancos a la vez, que es lo que muchos hacen. Entonces todo el riesgo vino a mí. Entonces la embargas. Cuando me embargan las cuentas, si algo sale mal, embargan mis cuentas y mis bienes si soy persona natural y si soy persona jurídica, embargarán los bienes de la empresa. Y lo que sí les sugiero, y también lo veo en algunos, es que algunos lo hacen con tarjetas de crédito y muchos pensarán, es imposible hacer eso. No, de hecho es posible, porque hay tarjetas de crédito que ya tienen disponibilidad hasta de 300.000, 200.000 soles, porque son empresarios o vienen de crear una tercera empresa, pero con dos fracasos anteriores, pero esta línea ya subió. Entonces, de ser ese el caso, podrían hacerlo, pero tomando la figura de proporciones, ¿no? Es decir, si voy a poner un poquito de mi dinero a tarjeta de crédito, entonces voy a hacerlo para no generarme un riesgo de 30 a 45 días y si es posible, pagar antes de los 45 días para no generarme este interés moratorio e incluso si lo pagara antes de los 45, yo tengo una mejor calificación en el récord crediticio. No se olviden de que pueden bajar su récord crediticio, es gratis, pueden hacerlo incluso a través de un banco, si quieren pedirse un préstamo, los van a evaluar. Siempre es bueno porque ya les he comentado ayer que me pasa con muchos clientes que no se enteran de que tenían una deuda hasta que necesitan adquirir un préstamo. No, 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 es que ahorita te... En el caso de necesitan pedir un préstamo y no se enteran de que tenían una figura en rojo en Sentinel. ¿Qué quiere decir? Que podrías deberle al banco una factura de la que no sabías. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Y a muchos de las personas naturales nos pasa, tienes una deuda con Claro, con Telefónica o con una empresa pequeña, de repente hasta un malentendido, ¿no? Pero en este caso, ¿cuál es la repercusión de eso? Que quedas en rojo en Sentinel y ese rojo puede quedar 3 años. Incluso si tendrías que estar cargando cada vez que quieras un préstamo tu carta de no deuda.
Y además de eso, hay que tener presente que si ustedes han estado en rojo, que tampoco está mal y se puede salir de ello, eh, tienen siempre que solicitar su carta de no adeudo a las empresas o entidades financieras, para que si ustedes salgan en rojo, pueden decirle a la persona a la que quieren solicitar un nuevo préstamo, yo estuve en rojo, o sea, yo estuve endeudado por XX motivo, pero hoy por hoy ese tema ya se aclaró. Aquí tienes mi carta de no adeudo, empecemos de nuevo la conversación porque ya tienes la explicación necesaria. Estuve recibiendo preguntas respecto a eso ayer. No sé si alguien tiene una pregunta adicional. Aquí veo una pregunta de Jean-Pierre. No, es que la SRL es una sociedad de responsabilidad limitada y la SAC sigue siendo otra figura. Entonces, ambas son personas jurídicas. La figura del embargo es que si eres persona natural, o sea, eres una persona que ha sacado su negocio con su DNI y eres el único, entonces ahí está el riesgo mayor. Por eso hay ventajas y desventajas en ser persona no jurídica, ¿no? Ah, y no se olviden de mantener siempre un fondo de emergencia. Los empresarios que quieren empezar su negocio, ya están en el segundo año o de repente tienen planificado empezar este año, por favor, no se olviden de tener un fondo de emergencia. Si yo vengo aumentando mi liquidez o directamente hablando de caja, estoy vendiendo lo mismo, puedo ahorrar un 5%. Si estoy aumentando mi cajas de 7 a 10%, entonces puedo guardar 7% mensual. Mm, ¿Para qué? Primero, podrían guardarlo porque siempre es bueno tener una reserva. Ustedes no saben si hay otro COVID mañana. Y de hecho, muchos de mis clientes, 2 años antes, que venían siendo mis clientes, yo les recomendaba un fondo de emergencia. El 50% que sí me hizo caso, hoy por hoy sigue funcionando y también son mis clientes. Y el otro 50%, no voy a decir que ninguno sobrevivió, muchos sobrevivieron, pero a duras penas, ¿no? Y por eso estos fondos de emergencia son tan relevantes. Y también, ¿qué tal si mañana tengo el mega negocio y tengo que invertir? Hubiera sido bueno mantener cierta reserva y cierta cautela. Por eso los fondos de emergencia son tan importantes. Aquí tengo una diapo dirigida mucho a las preguntas que me hacen respecto, quiero pedirme una deuda, quiero pedirme préstamo, y me está llamando el banco y me quiere ofrecer 100.000, y yo los cuestiono, pero ¿necesitas los 100.000? ¿Necesitas ese dinero? ¿Cómo ha estado funcionando tu negocio el último año? O sea, ¿qué planes tienes? ¿Qué estrategias van a cambiar? ¿Por qué? Entonces, una buena forma de resumirles esta diapositiva, de hacer estas preguntas, seguir pivoteando, ¿no? Tu negocio está validado, es decir, vas a empezar un negocio, tienes flexibilidad para seguir pivoteando, es decir, ya lo estoy empezando, pero mi estrategia es de repente vender a través de 5 canales, pero pasando 6 meses me voy dando cuenta de que estos 6 canales o 5 canales no funcionan. Solamente un canal funciona, entonces me conviene para ello experimentar otros canales, me conviene repensar la idea y decir, capaz no era bueno hacerlo en 5 canales porque me gasto mucho en transporte. Por ello es mejor fijarme y poner un punto clave y punto focal a través de 2 canales para seguir emprendiendo de esta forma. Entonces, tienes esa flexibilidad para seguir experimentando. Por ello, esta es la parte relevante de saber si tienes flexibilidad o no tienes flexibilidad en esa estrategia de pedirte un préstamo en ese momento, ¿no? Ahora, esto no quiere decir que pedirse un préstamo cuando el negocio empieza está mala, solamente es que tengas esa idea en la mente. Ahora, ¿con qué objetivo voy a pedir un préstamo? Quiero comprar una maquinaria, perfecto. Pero ¿qué vas a hacer con esa maquinaria? ¿En cuánto va a retornar el pago? ¿Dentro de cuántos meses? Yo sé que voy a llegar a un punto de equilibrio, ¿no? O sea, si yo sé que vengo gastando 100, ¿en cuántos meses? Yo sé que voy a llegar a un punto, por ejemplo, estoy en enero, estoy gastando y estoy teniendo un resultado negativo de -100, -100, -100, pero llega julio. Entonces, ahora empieza a tener +100, +100, entonces ya llegué a punto cero. ¿Qué significa punto cero? Que puedo cubrir mis gastos. Una vez que veo que mis ventas pueden cubrir todos mis gastos, ese es el punto de equilibrio. Es decir, no gano ni pierdo, pero lo importante es no empezar a perder
para empezar a funcionar siempre en la pérdida, ¿no? ¿Quedó claro? No estoy leyendo preguntas, chicos, por favor, escriban sus preguntas, levanten las manitos, aprovechen estos momentos de preguntar acerca de financiamiento porque he visto 50.000 preguntas en el correo y en mi chat. Así que es buen momento para preguntar si tienen sobreendeudamiento, si tienen deudas con muchos bancos, si tienen preguntas sobre qué es un récord crediticio, si de repente quieren endeudarse. Por favor, es buen momento. Reviso la capacidad financiera en mi empresa. Es lo que les vengo comentando de ir a un banco, a la entidad financiera, preguntarle qué tal me va a mí o qué récord tiene él y si me ofreciera un préstamo hoy, ¿a cuánto me lo ofrecería? ¿Cuáles serían las tasas y condiciones? Y reviso la entidad financiera que me ofrece mejores condiciones, evidentemente, es decir, la mejor tasa, el tiempo más veloz, o de repente, ok, cierro un trato contigo que no tenías la mejor tasa, pero es porque me vas a ofrecer otras figuras adicionales de financiamiento. Es decir, me endeudo contigo, pido un préstamo de mi empresa, pero también me has prometido darme un préstamo línea abierta en 3 meses, o de repente paralelos, líneas paralelas. Y esto va para las personas que tienen deuda con 2 o 3 bancos. Si tienen deudas con muchos bancos y van viendo que están siendo absorbidos en demasía con las deudas, sería saludable hablar con un tercer o cuarto banco, de ser el caso, o incluso con los bancos que ya tengan deudas con ustedes, financiamientos, y puedan conversar a ver si les pueden renegociar la tasa. Esto debería pasar a partir de los 6 meses, pero siempre ustedes deberían poder buscarlo. El banco no te va a llamar a decirte, tengo una mejor tasa para ti, evidentemente. Esta es una gráfica que define cómo debería ser la decisión, ¿no? No siempre voy a buscar a la persona que me dé la mejor tasa, sino de repente a los que me den más beneficios, ¿no? Te voy a dar una figura adicional, va a venir un asesor a responder tus preguntas, vas a tener no solamente asesoramiento, sino un tiempo de respuesta de 1 hora. Los desembolsos te prometo que van a ser en días útiles, pero van a ser otorgados después de 1 hora de nuestro trato. Si requieres tener línea abierta y requieres de solicitud que te desembolse el dinero que ya me depositaste, te prometo que se hace en 24 horas. Esos son beneficios. En cuanto a ver también con quién estás calificado. De repente encontraste el banco que te dé 14%, que por hecho ahorita por el mercado es una buena tasa, que te dé 14%, pero descubres que no tenías los planes a tiempo, pediste tu récord crediticio y no eras tan atractivo, no tenías tanto tiempo en el mercado, era un negocio que tenía menos de 2 años en el mercado, descubriste que tu representante legal estaba endeudado. Entonces, por más que el banco sepa que tu empresa va viento en popa, si él es el representante legal, en todo caso, hay que cambiar de representante legal porque el banco va a observar eso. No sé si... No, Abel, puedes renegociar tu tasa mientras estás usando el préstamo. De hecho, la mayoría de préstamos son de más de 2 años, ¿no? Entonces, a partir de los 6 meses, ya puedes empezar a llamar y preguntar si hay una renegociación de tasa o si no, comunicarte con otra entidad financiera a preguntarle si es que no te llaman, por cierto, que sería poco común, deberían haberte llamado también. Tengo un préstamo por 50.000 soles. ¿Tú me ofrecerías una mejor tasa o me ofrecerías la misma tasa? Siempre alguien que esté en finanzas o de repente tu tesorero que lo haga, y siempre hay que hacerlo constantemente porque puedes pasar de un 16 o 17, 18% a un 16% o bajar 1 o 2 puntos porcentuales, va a hacer la diferencia, sobre todo anual. Esta es una diapo que va a ir muy para ustedes, porque me preguntan mucho esto. Hay mucha diferencia entre pedir un préstamo con un negocio que tiene, no sé, 2 años versus uno que recién va a empezar en 2 meses. ¿Ustedes qué creen? Sí, sí hay mucha diferencia, porque hablamos de récord crediticio, hablamos de una conducta en XX
años o meses, hablamos de representantes legales. En cambio, un negocio que está por iniciar, si bien podría tener menos requisitos, son más difíciles, porque van a pedirte que cuentes con ahorros, te van a pedir, van a estudiar a todos los miembros que componen este tema de representantes legales o apoderados, porque muchos tienen un representante legal que es el legal, pero pueden tener 8 o 10 apoderados, obviamente va a sujeto de revisión todos, sobre todo el representante legal, que es el punto focal. Pero en el caso que tengas un negocio operativo, yo sé que la lista acá es más grande, pero es más simple de responder, o sea, DNI, o sea, prácticamente es un trámite, pero aquí tenemos el tema de la hipoteca, o sea, si yo me estoy comprando una casa y yo soy el representante legal de la empresa, obviamente voy a ser observado, porque quiere decir que a nivel de liquidez propia, en caso la empresa no pueda cubrir las deudas y lo tenga que hacer el representante legal, que es el fiador solidario, no olvidemos eso. Todos los que son representantes legales aquí, por si acaso, son fiadores solidarios de la empresa. Entonces es él en quien va a recaer la deuda. Por eso es que también hay que observarlo, porque en caso ya tenga un préstamo de casa, hay que ver si tiene los recursos necesarios para cubrir ese préstamo, porque va a ser técnicamente es un garante. No sé si alguien aquí tenga preguntas. ¿Podemos abrir el micrófono, Jean-Paul? Porque es un buen Por- momento antes de entrar. Jean-Paul, hola. Ahora sí. No sé si alguien tenga preguntas en esta etapa. Ya tenemos micrófonos abiertos. Me gustaría escucharlos para ver qué problemas tienen directamente con las empresas o de repente si quieren pedir préstamos. Hola. Aló, hola, buenas Hola. noches. Hola, dime. Una consulta, si yo realizo un préstamo y me veo en unos 3, por lo menos 4 meses, un poco difícil de cumplir con el pago, ¿cuál sería lo ideal? ¿De qué puedo hacer en esos momentos? Pero qué, o sea, explícame un poquito más. Un Por puntito ejemplo, más. ¿Qué tan eh, mal? O sea, ¿en rojo o de repente en naranja? digamos, no cubro con el pago, por ponte que haya tenido un mes muy difícil y me faltó cubrir. Ah, ¿te refieres a que tú ya tienes un préstamo y Sí, un mes no cancelaste? exacto. Pero en ese caso, que por si acaso es bastante común, sobre todo porque muchos venimos del tema de la pandemia y venimos con esta Y, repercusión de lo que haya pasado esos años, y sobre todo ahorita que ya estamos en recesión, o sea, es una figura común. Entonces, en ese caso, sería bueno conversar con el banco desde ya y pedirle que te refinancie la deuda y te dé un periodo de gracia si es que puede ser permitido en tu contrato. ¿Qué quiere decir periodo de gracia? Que si yo represento y puedo facultar e incluso demostrar que durante XX meses o hasta años, que sería mejor, que he venido pagando bien mis deudas, entonces puedo presentarle al banco que estoy presentando hoy por hoy dificultades para poder cancelar esta deuda y puedo pedir un periodo de gracia que generalmente es otorgado de 2 o 3 meses. ¿Qué quiere decir periodo de gracia? Que por 2 o 3 meses la deuda se congela, pero muchos bancos lo que hacen es refinanciar la deuda. O sea, te congelan la deuda 2 o 3 meses, pero este ah, congelamiento va a tener un periodo donde la tasa se puede renegociar. O va a variar para 2 puntos más, o puede variar para un punto menos, pero la refinanciación va a ser ahora el capital más los intereses. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Cuando ustedes incluso pagan una deuda y quieren adelantar algún pago, tienen que asegurarse que vayan directo al capital. ¿Cómo lo hacen? Cuando vayan al banco y vayan a cancelar un adelanto, refiéranle explícitamente a la persona que les esté recibiendo el dinero que este dinero va directo al capital, porque si va a los intereses o si alguien les hace la pregunta de, ¿quieres pagar al capital o quieres
que la deuda sea en menos tiempo. Si es que fuera en menos tiempo, quiere decir que han pagado los intereses. Si es que fuera el capital, va a durar la misma cantidad de tiempo, pero va a ir sobre el dinero inicial. Es decir, si yo me presté 100.000 y esto tiene unos intereses de 10.000 soles, si yo voy a depositar 10.000 de frente, quiero que este dinero vaya a los 100.000, no a los 10.000 de intereses, a los 100. Porque Ah, si yo refinancio, quiere decir que hoy por hoy mi deuda ya no vale 100, va a valer 88 o 90 y se facultan nuevos intereses sobre la tasa, ¿no? Hoy por hoy lo que yo te aconsejo es que converses con el banco y te generen un periodo de gracia, pero fijándote que mantengan las mismas condiciones de tasa e intereses y tiempo. perfecto. Ok, Muchísimas gracias. no, un placer. ¿Alguien más tiene preguntas antes de seguir? Porque vamos a entrar a estados financieros. ¿No, no hay más preguntas? Ya. Ok, vamos a hablar de el análisis de estados financieros. Antes de hacerlo, es relevante que para aquellos que ya estén recibiendo estados financieros, tengan cierto conocimiento para poder leerlos. ¿Qué significa leer estados financieros? No solamente entrar al estado de resultados, ganancias y pérdidas, y decir, gané o perdí. ¿Cuál fue el resultado integral del mes o del periodo? Sino hay que leer un poquito más allá las cuentas. Hay un principio de contabilidad que se llama imagen fiel, que quiere decir que yo declaro absolutamente todo lo que ha pasado por mi empresa, porque esa es la contabilidad. Es un registro transaccional mensual o de por sí periódico que debería realizarse el 100% de mis movimientos. Si yo comparo mi contabilidad con mis estados de cuenta, deberían poder cruzarse al 100%, no importa el periodo. Cuando hablamos de estados financieros, es importante tener en cuenta el análisis financiero. Ayer incluso hablábamos un poquito del tema de estrategias, de financiamientos, por qué es relevante. Entonces, si hablamos hoy por hoy de este tema, ¿qué quiere decir tener importancia en el análisis? Hay que saber esto. ¿Por qué lo hago? Porque si yo lo entiendo, voy a poder hacerlo periódicamente. El análisis financiero me permite proporcionar información clave para la salud financiera y el rendimiento de mis negocios, sobre todo para la toma de decisiones. Por eso necesito analizar. ¿Qué significa analizar? Por ejemplo, hacer una comparabilidad de mis cuentas. Hay un principio contable que también se llama comparabilidad, que yo debo haber tenido el mismo criterio el año uno y el año 2 para que cuando los compare diga, ok, en inventarios, o por ejemplo en deuda, o por ejemplo en ventas, que es la más clave, el año pasado vendí 100.000 hasta julio, pero hoy por hoy estamos a agosto y no he vendido ni 50.000. Entonces ya me voy preocupando y voy viendo nuevas estrategias a evaluación para ver qué medidas puedo tomar para que eso se revierta o de repente qué medidas puedo negociar o renegociar para mantener todos mis gastos en orden y no verme afectado, ¿no? Yo creo que por eso las finanzas son importantes, porque te ayudan no solo el diagnóstico, sino a generar esta alerta para que cuando ocurra la contingencia estemos preparados para saber cómo reaccionar. Fondo de emergencia, estrategia, proyección, modelamiento, asociación, financiamiento, X estrategia. Ahora, vamos a hablar de estados financieros. Los estados financieros son cuatro y muchos incluyen a las notas de los estados financieros. Las notas de los estados financieros depende al autor que esté hablando de este tema, pero los estados financieros son cuatro. Tenemos al balance general, que es el estado de situación financiera, porque ya cambió el nombre, que refleja activo, pasivo y patrimonio. ¿Qué es un activo? Todos los bienes tangibles e intangibles de los cuales yo tengo control que me generan un beneficio económico. Por ejemplo, si yo me dedico al transporte, los autos que yo tenga es un activo. Hay activo, hay activo corriente y hay activo no corriente. El activo corriente está referido a los periodos de corto plazo. Por eso la caja de la empresa
el efectivo de la empresa es un activo corriente, porque es líquido, es menor a un año y tiene movimiento. En cambio, una maquinaria, que es un activo de inversión, si allá tiene hasta depreciación, pero si tiene un valor, no sé, de 7.000 soles, pero no está dentro de mi compra o va a tener un periodo largo de uso, incluso hasta de compra, ya es un activo fijo que no va a ser líquido, ¿no? O sea, no puedo devolverlo rápidamente en dinero. También tenemos el flujo, no, también tenemos el balance, tenemos el estado de situación financiera, que es el estado favorito de los gerentes. Porque en el estado de resultados, que es el mismo nombre, es estado de ganancias y pérdidas, yo leo rápidamente cuánto fue lo que gané o cuánto fue lo que perdí, traducido en utilidad neta o pérdida neta. No sé si hasta aquí todo ok. Me avisan, por favor, si tienen preguntas, si estoy hablando muy rápido. No se preocupen que ahorita vamos a ver un ejemplo y también vamos a ver un ejemplo de análisis horizontal y vertical, ¿ah? Por supuesto que sí, por supuesto que pueden usar el activo de la empresa como garantía para un préstamo, pero no vas a usar un activo, justo por eso estamos tocando el tema de activo corriente y no corriente, ¿no? Un activo corriente no podría ser usado como una garantía para un préstamo, ¿no? A no ser que uses esta figura del factoring o uses una figura de confirming. Por si acaso, factoring y confirming son lo mismo, nada más que el factoring está dirigido a las facturas de ventas, es decir, las facturas que me dan mis clientes, y el confirming es las facturas que me dan mis proveedores. Yo puedo hacer la misma figura para clientes y para proveedores, por si acaso. O sea, yo tengo un proveedor que me va a pagar de aquí a 3 meses, puedo también hacer la figura de confirming con las entidades financieras. Se los cuento para aquellos que no lo sepan, sino que yo sé que muchos de ustedes están viendo factoring o los han llamado o han visto factoring en alguna red social. También existe el confirming, por si acaso. Acuérdense que la figura que pueden hacer de venta de facturas para sus clientes, también la pueden hacer con proveedores. ¿Cómo se negociaría? Yo podría hacer esto como una garantía si es que tengo una maquinaria. O sea, las laptops de mi empresa no son un activo fijo de largo plazo, ¿no? No tienen un valor representativo, pero una maquinaria sí. Por ejemplo, un auto, una maquinaria per se, eh, una no sé, el valor de un segundo bien. Y de ser el caso, tú puedes ir al banco y decir, yo no tengo un efectivo mensual más que para pagar el préstamo mensualmente, pero mi empresa tiene tal valor, está firmado con un financiero, o, por ejemplo, puedes ver todo lo que está en mis estados financieros, que además están auditados, o si no tienen la firma de un contador, por favor, eso también es relevante. A todos los que tengan contadores externos, no se olviden de pedirles que firmen sus estados financieros, porque no es lo mismo que ustedes entreguen un estado financiero que un estado firmado por un colegiado. Quiere decir, ¿para qué es la firma? ¿Y para qué es ese numerito de 4 dígitos que tenemos los contadores abajo? Porque quiere decir que yo, que vengo de un colegio, que pertenezco al Colegio de Contadores, estoy testificando y estoy validando que esto es real, porque yo lo he verificado, yo he auditado, yo he generado los estados financieros, entonces yo misma estoy diciendo que esto es real y existe. Por eso es relevante que esos estados financieros estén firmados. No se olviden de que por el precio que ustedes pagan no solo es por la declaratoria, sino también es por la firma. Porque si no, no se trata de que solo venga un profesional y les ordene las cuentas o esté pagando el plame, sino eso lo puede hacer un técnico también. Sino hay que tener también la estrategia de pedir un estado financiero firmado para que si mañana o pasado quieren un préstamo, tengan una carta B bajo la manga, que es estados financieros asegurados por un profesional. Cristian, te respondí tu pregunta, avísame por favor si necesitas más explicación. Ya, en cuanto a los estados financieros, hablamos de balance general, estado de situación financiera, el mismo nombre.
Estábamos hablando de estado de ganancias y pérdidas, que también se llama estado de resultados, que es el estado financiero favorito de los gerentes. Mi estado de resultados es mi favorito también, porque es el que te da alineamiento de ventas, gastos, si ganó o perdió la empresa. Y por si acaso, ah, ahorita te lo explico, Damaris. Por si acaso, también existe la figura, se los voy a decir y se los voy a contar en caso, en caso tengan esta figura de aliarse con una empresa que tenga pérdida absoluta o pérdida continua. Hay empresas que existen solo para pagar una deuda. Estas empresas, por ejemplo, están pagando, es una filial, ¿no? O una subsidiaria. Estoy haciendo un buen negocio, vengo cumpliendo bien, pero mi estado de resultados, o sea, mi resultado al final del ejercicio es siempre negativo. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que yo voy a observar cuál es mi utilidad operativa, que es ventas menos gasto, ventas menos utilidad bruta, para ver un resultado del ejercicio mensual, pero abajo sale el gasto financiero, que es cuando de este resultado empiezo a gastar para pagarle mis préstamos a una entidad financiera. Pero si yo nací como empresa para pagar la deuda de mi empresa A, quiere decir que yo soy una empresa que por X años, 8 o más años, voy a permanecer negativo. Por eso es que el estado de resultados es tan importante, porque antes de revisar el resultado final, que es que si la empresa ganó o perdió, también tengo que revisar cuál es mi resultado del ejercicio. O sea, cuántas ventas percibe versus cuántos gastos tiene. Puede ser que haya una explicación de por medio, o puede ser también que la empresa no tenga buen control de sus gastos. Entonces ya me va dando un indicador de que no existe buena gestión por parte de este grupo de gerentes o dueños. Así que esta es la primera explicación de un estado financiero. Ahora, hay unas preguntas acá. Sí, la negociación con factura de proveedores. Ah, ya. Es la misma figura del factoring. En el factoring yo tenía un cliente que me va a pagar de aquí a 3 meses, pero quiero el dinero hoy. Entonces lo que hago es recibir, en vez de los 100.000, 90.000, pero lo recibí hoy. En el caso de los proveedores es, yo le prometí a un proveedor que yo le iba a pagar en 3 meses, pero el proveedor quita. Entonces yo me voy a aliar con una empresa de factoring y en vez de pagarle en 3 meses, él va a recibir su dinero hoy, pero yo le voy a pagar, o sea, yo que soy la empresa, le voy a pagar a esta empresa de factoring mes a mes, pero ellos le van a pagar hoy el dinero que él necesitaba, pero va a recibir menos. ¿Y quién asume esa tasa? Habría que revisar el contrato. Tú puedes hacer un contrato donde él asuma la tasa o donde tú asumas la tasa. Esa es la negociación que ustedes dos tengan. Obviamente te va a convenir que él asuma la tasa, puedes darle un precio de repente preferencial y que él asuma la tasa, ¿no? A ver, Edgar, dice, entiendo que el factoring es facturas por cobrar. No, Edgar, en el caso del factoring, si bien se lo encargas a una entidad financiera, en el caso del factoring, o lo haces tú o lo hace él. El que haga el trato con la empresa de factoring es quien tiene que asumir la tasa. Por eso les digo que aquí depende mucho del tema de la negociación. Pero es la misma empresa la que va a hacer factoring que confirme. Ok, ya. Estábamos hablando de balance general y hablamos de estado de ganancias y pérdidas. Existen dos estados más, que es el estado de cambios en el patrimonio, que básicamente está referido a las empresas más grandes cuando tienen estos movimientos en el capital. Por ejemplo, un ingreso nuevo, un ingreso de socio o una figura de control sobre una asociada. Figuras complejas que ahorita nos demoraría bastante ver, así que nos vamos a enfocar en los dos más importantes, que es estado de resultados y estado de situación financiera, alias balance general y estado de ganancias y pérdidas. Por si acaso existe un cuarto estado, que es el estado de flujo de efectivo. No se vayan a confundir con lo que estamos hablando nosotros del flujo de caja. Si bien efectivo y caja se parecen, el flujo de efectivo es un estado financiero
que implica el movimiento exacto de lo que registra mi contabilidad. En cambio, el flujo de caja es una herramienta de tesorería que me ayuda a ver el ingreso y el egreso de la caja. Son diferentes. Uno es un estado financiero y el otro es una herramienta que me puede ayudar a ver el día a día, sobre todo si estoy empezando y no tengo una herramienta sofisticada que me ayude o no estoy contando con el servicio de un contador in-house. Entonces, estas figuras me ayudan. Ahora, también es relevante saber que también es necesario que sepamos un poquito de los indicadores financieros. Hoy vamos a ver los dos principales que son referidos a la liquidez y al endeudamiento, pero por si acaso no se olviden de que al final de las clases les vamos a brindar más, así como más plantillas, así que no se preocupen. Cuando hablamos de indicadores, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, si yo sé que ya tengo un estado financiero y sé que tengo la figura de activo corriente, pasivo corriente, ¿qué quiere decir? Activos líquidos menores a un año y pasivos menores a un año. Es decir, mis cuentas por pagar menores a un año y no voy a poner aquí mis préstamos. Por ejemplo, en el corto plazo en pasivos podría ir esta figura de línea abierta, pero si tengo un préstamo a 3 años es un pasivo a largo plazo porque es mayor a un año. Es una manera más fácil de medirlo, así que por ahí si tienen alguna consulta referida a eso me avisan. Los indicadores están referidos a la liquidez, a la rentabilidad, a la solvencia, a la eficiencia, incluso a la rotación de inventarios, ¿no? Si yo quiero saber cuántos inventarios he tenido este mes versus cuántos necesito el otro mes versus cuántos tuve el año pasado, puedo generar esta división de inventarios. O, por ejemplo, en el caso de querer saber cómo va mi liquidez, divido activo corriente entre pasivo corriente y me va a dar una división, ¿no? O sea, ¿y esta división qué significa? Si es mayor a 1, la empresa está bien. Quiere decir que cumple con sus deudas, tiene activo disponible, pero estos son números que son relevantes, porque si el número pasa al 3 o el 2.8 y a 3, quiere decir que es una empresa que tiene demasiada caja. Y eso a nivel de gestión no es saludable, porque una empresa que tiene caja, o sea, recordemos que el dinero inmóvil es dinero que es plata en el banco. O sea, yo estoy pagando por ese dinero, mientras que podría usarlo en deudas, podría hacer un overnight para que ese dinero tenga movimiento, podría estar haciendo inversiones, podría haber hecho crecer mi negocio, podría pagarle a más personal para que mi negocio tenga más gestión. O sea, es una empresa que no invierte. Entonces, ni el número no está bien si es por debajo de 1, pero si es por debajo de a partir de 2.5, 2.8, 3, ya también es un número malo porque implica mala gestión. Y ahorita vamos a ver lo que es análisis horizontal y vertical. Hoy hemos avanzado muy rápido. A partir del segundo tiempo, ahorita vamos a entrar a break, a partir del segundo tiempo vamos a escuchar también un momento a Alberto al final de esta explicación de estados financieros para que nos explique la herramienta. No sé si Alberto, capaz voy a hablar con él en el break a ver si presenta su herramienta antes de hablar de estados financieros para que podamos sumar las preguntas hasta el final de la sesión. Entonces sería bueno que mejor presente antes de terminar este tema para que ustedes tengan el tiempo necesario para hacer sus preguntas hasta que termine la sesión. Ok, entramos a break, por favor. Hola. Correcto, Mayra. Sí, Ya, perfecto. tenemos el break. 10 minutitos y continuamos. Gracias. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional antes de terminar el break? Me gustaron esas preguntas. ¿Alguien más? O pueden levantar su manito para asegurarme que todo está ok o que tengo un adicional. A ver, ¿alguien aquí tiene una pregunta adicional? Ah, ok. Ya. Ok. ¿Alguien más tiene una pregunta adicional antes de terminar los últimos minutos del break? Ya, nadie más tiene preguntas. Ya, perfecto. Este es un ejemplo. Tranquilas que ahorita lo vamos a ver en Excel.
Ese es un ejemplo. Avísenme si pueden ver mi pantalla, por favor. ¿Sí se puede ver? Hola. ¿Alguien me asegura que se está viendo mi pantalla? Sí, sí se ve, sí Ya, se ve. ya, perfecto. Sí se ve. Gracias. Acá tenemos el ejemplo de una empresa con Frar, Saika, o sea, un nombre X. Esto es lo que encontré en internet, por eso dicen un ejercicio tan antiguo, pero se veía bien para la foto, ¿no? ¿Por qué es importante un análisis vertical y horizontal? Ahorita vamos a ver el vertical. ¿Para qué sirve el vertical y cómo se hace? El vertical es que el total del activo vale 100% y cada cuenta la voy a dividir entre el total. No se preocupen que ahorita se los muestro en Excel, solamente es para ver cómo se ve la figura y cómo la leo. Si tengo de efectivo 5.789.300 y mi total de activos es 27.678.113, ¿qué hago? Divido los 5 millones entre los 27 millones y me va a dar 20.9. Lo mismo con cuentas por cobrar, lo mismo con inventario, lo mismo con gasto, lo mismo con activo fijo. Todo lo voy a dividir entre el total del activo. ¿Para qué? Por eso el activo es 100%. ¿Para qué? Porque este es mi año 1 y mi año 2 es mi año actual. Entonces, ¿para qué hago esto? Para generar una comparabilidad. ¿Qué significa? Que si en el año 2009 y 2010, veo que en 2009 vendí 5.700.000, pero en el 2010 veo 5.300.000, ya sé que he vendido 3 puntos o 2 puntos porcentuales menos. Entonces voy viendo cuenta por cuenta, porque va a haber una cuenta que sí se dispare. Por ejemplo, voy a ver qué cuentas, ya 18. A ver, acá hay 2 puntos. A ver, acá hay 4 puntos. Entonces yo voy a decir, ¿por qué gastos pagados por adelantado ahora es 9.6? ¿Por qué ahora estoy pagando más gastos pagados participados? ¿Qué es gastos pagados participados? Un alquiler. ¿Por qué estoy pagando más ahora? ¿Por qué he negociado más? ¿Quién ha negociado más? Porque a veces como gerente voy delegando actividades, ¿no? Entonces, ¿quién ha pagado más? ¿Por qué este año vengo vendiendo menos? ¿Por qué mis cuentas por cobrar han subido? Quiere decir que no me están pagando. ¿Por qué no me están pagando? ¿Por qué he negociado nuevos contratos con personas que me van a pagar de repente no a 30, sino a 60 días? ¿Quién no me está pagando? ¿Qué clientes principales no me están pagando? Y empiezo a analizar. En el caso del pasivo, que son las cuentas por pagar, va a ser la misma historia, ¿no? Por ejemplo, acá tenía cuentas por pagar por 895, pero ahora tengo 960. Tengo más cuentas por pagar. Estas son corrientes. ¿Por qué me he endeudado más a corto plazo? ¿Quién ha hecho esa negociación? De repente mi área de finanzas o yo mismo. Pero por qué este año me estoy pidiendo más capital? ¿Quién ha hecho esta negociación y por qué se ha hecho? Y si yo la hice, ¿por qué pedí más dinero? Adicional he fijado tener para haberme pedido más dinero. Igual, ¿no? ¿Por qué ahora antes pagaba de impuestos 430? ¿Por qué ahora pago 356? Porque la primera figura es pago menos, perfecto. No. ¿Por qué estoy pagando menos? ¿No estoy pagando a tiempo? ¿Qué pasó? No estoy pagando a tiempo, he negociado, estoy pagando financiamientos. ¿Por qué? Lo mismo va a pasar con el estado de resultados. Entonces voy a empezar a negociar. ¿Por qué ahora? Antes tenía 29 millones y ahora tengo 32. ¿Por qué? Si tenía antes 29 y ahora tengo 32, he vendido más. Pero ¿por qué si he vendido más, a la vez tengo menos caja? ¿Por qué si he vendido más, estoy pidiendo más deuda? ¿Por qué si he vendido más, estoy teniendo tengo un ingreso extraordinario menor? ¿Por qué ahora vendí menos? ¿Qué fue lo que vendí el año pasado que no vendí este año? Y todo esto me va a generar esas preguntas. No sé si alguien tiene una consulta adicional de este tema antes que pasemos al Excel. Ahorita en 10 minutitos, 5 minutos aproximadamente, les vamos a mostrar la plantilla
que le mostramos ayer también, pero hoy día es una plantilla ya más dirigida al flujo de caja. No se olviden que la vamos a complementar con estados financieros si lo solicitan, pero hoy les vamos a presentar cómo funciona y cómo llenarlo. ¿Y por qué es tan útil? Porque esto ya significa que ustedes no tienen que aplicar ninguna fórmula y esto es para que se ahorren de repente pagar un sistema, para aquellos que preguntaban por el sistema. Y entonces, estas son las preguntas que yo me voy a generar en un estado financiero y por eso hago un análisis vertical, porque mi primera alerta va a ser mirar los porcentajes. El porcentaje que haya variado más es el porcentaje que voy a mirar primero, siempre y cuando tenga un valor significativo o material. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No sé si me pueden escribir por el chat o pueden levantar sus manitas para que les abramos micrófono antes de pasar al siguiente material. ¿Alguien tiene una pregunta? Ok, pasamos a lo siguiente. Este es otro ejemplo de lo que sería un análisis vertical y horizontal a la vez. Si bien el vertical es dividir estas cuentas entre el total, o sea, efectivo y equivalente de efectivo entre total de activo corriente, y que este valor sea el 100%, en este caso el valor del 100% va a ser el total del activo, ¿no? Entonces yo divido el activo corriente entre el total del activo, es decir, divido estos 15.751 entre 312. Y así sucesivamente voy a dividir y voy a ver quién ha variado más para poderle generar un análisis. Por ejemplo, aquí veo que alguien ha variado 39, casi 40%, que es esta cuenta de inmuebles, maquinaria y equipo, que ha variado de 39, pero ha variado en comparación con el siguiente año, ha variado 31. Entonces esta variación no me preocupa. A ver, alguien que ha variado mucho más. Por ejemplo, aquí veo algo muy sorprendente y que me alertaría completamente. ¿Por qué de 15.751 he pasado a 131.000? ¿Por qué he generado tanto efectivo? Esto no significa que yo he vendido más necesariamente. Puede significar que estoy haciendo mala gestión, que estoy guardándome el dinero del efectivo, por si acaso. Esto para mí sería una alerta a preguntar, ¿no? Siempre es bueno tener más efectivo. Aquí puedo ver el resultado, ¿no? O sea, tengo más caja, pero a la vez tengo menos cuentas por cobrar. Eso quiere decir que he cobrado más rápido, pero no necesariamente, porque sería una diferencia de 20.000. Entonces, ¿por qué he aumentado como 100.000, como 115.000 más? O sea, ¿qué he vendido? O de repente alguien ha vendido sus acciones. Se puede aplicar a periodos de tiempo más cortos a un año, por ejemplo, meses. Lo que pasa es que este tipo de análisis debería hacerse anualmente o ya, semestralmente. Pero si lo hicieras mensualmente, para eso tienes un presupuesto, para esto tienes un flujo de caja, porque este es un análisis que va más a fondo. ¿Y por qué? Porque una cuenta puede tener una historia de por medio y las historias no suceden diariamente, generalmente suceden dentro del mes, suceden trimestral. Y hacer esto demanda tiempo. Entonces, imagínate que lo hicieras semanalmente. A no ser que tengas una persona adicional que te apoye para hacerlo, no lo recomendaría porque representaría un costo para la empresa o incluso un costo en tu tiempo, ¿no? No resultaría muy factible a nivel de costo de oportunidad hacer este análisis hoy y a cada momento para que después eh, vas viendo de que te genera de repente hasta te corta una negociación, ¿no? O sea, para invertirle tanto tiempo a esto. Este es un estado financiero de Internet. ¿Por qué? ¿Por qué se los muestro? Porque con esto quiero demostrarles que pueden hacer este análisis con absolutamente todos los estados financieros que les hagan llegar. Este análisis vertical horizontal lo pueden hacer con todas las empresas. Ok, vamos a hacer un corte un ratito. Quiero preguntarle a Alberto si ya se puede conectar para que les presente la herramienta antes de presentarles el Excel explicándoles cómo funciona esto. Ok, Alberto, ya sé que estás online. Avísame si te puedes conectar, por favor. ¿Puedes prender el Hola micro? Mayra, ¿qué tal? Sí, sí, Ya, sí, sí estoy listo. perfecto. Perfecto, me voy a desconectar un ratito para que puedas proyectar la herramienta y que te puedan entender todos en la sala, por favor. Ok, Alberto, por favor, comparte tu pantalla para que puedas explicarnos la herramienta que
mostramos un ratito ayer y que vamos a mostrar hoy día acerca del flujo de caja, por favor. Les doy el pase de unos minutos a Alberto, por favor. Si tienen preguntas durante la explicación de Alberto, aprovechen en hacerlas. Mayra, no me deja, me dice que el anfitrión no me está permitiendo compartir pantallas. No sé si me puedes hacer este anfitrión, por favor. No, Correcto. A ver, espérame, Alberto, un Jean-Paul, ¿me segundito. ayudas en esto? Correcto, un Ya, segundo. gracias. He ingresado con el usuario Adriano, ¿correcto? Sí, Sí, Listo. ¿Me confirmas? perfecto, ya puedo, muchas gracias. a ver. ¿Logran ver ahí mi pantalla? Sí, yo la veo. ¿Se logra ver, verdad? Sí, hola Alberto. Hola, ¿qué tal? Bueno, antes aprovechar en saludar por el Día de la Mujer a todas las mujeres, justo ahora cuando venía de una marcha ahí en Javier Prado, grandísima, y me sorprendió toda la unión que había y todo esto que estaban haciendo, así que un aplauso para las mujeres hoy en su día. Bueno, como ya lo mencionó Mayra, mi nombre es Alberto Adriano y ahora estamos colaborando juntos, trabajando en este proyecto de educación. Para presentarme un poquito, yo trabajo como analista comercial, analista de datos. Estoy muy especializado en el tema que es el manejo de datos, en el uso eficiente de estos datos para la toma de decisiones. He trabajado mucho en proyectos de automatizaciones y proyectos de mejoras de procesos. Tengo mucha experiencia trabajando con el área de administración. He trabajado también, perdón, en logística. He trabajado con Mayra, justamente donde nos conocimos, trabajando en finanzas. Tengo un montón de experiencia trabajando en marketplace, en implementación de los e-commerce en los diferentes marketplaces, ya sean webs como Saba Falabella, Ripley o Esle. Trabajo un montón haciendo automatizaciones para que estas plantillas y la subida de archivos sea mucho más rápida. Trabajo mucho en eso, me gusta mucho hacer este tipo de cosas, siempre buscando que sea sencillo, ¿no? Por eso que lo trabajamos en el Excel con el fondo del VBA, que es donde se pone todo el código. Ya si son cosas un poquito más complejas, se trabajan en Python o algún otro tipo de sistema o lenguaje de programación que requiera. Pero bueno, vamos con la herramienta ahora. Esto es con base en cómo poder hacer el flujo de caja. Funciona de la siguiente manera. Les presento el Excel. Aquí en la pantalla, en las columnas del ala C, uno va llenando todo lo que son los datos, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos todos los conceptos en los que se pueden poner. Digamos, uno va poniendo las fechas, los conceptos y cuántos fueron los montos que se gastaron. En este caso, digamos que yo quisiera poner una venta, ¿no? Del 8 de marzo del 2024. Seleccionas el concepto aquí, vas a ver una lista desplegable. Venta en efectivo, no sé, digamos, 1.000 soles, le das enter. Y así vas registrando, ya sea ingresos, gastos, todo lo vas registrando aquí. Lo interesante de esta herramienta es que uno puede generar todo el flujo de caja, todo el flujo de caja de forma sencilla. Por ejemplo, acá está generado, pero yo le voy a dar clic en el botón de limpiar y todo esto queda en cero, ¿no? Este es mi saldo inicial, 30.000 soles que le estoy poniendo solo como ejemplo, y todo esto se va a llenar en base a toda la información que nosotros pongamos acá. Es decir, nosotros solamente ponemos información aquí que es sencillo, son solamente 3 columnas y podemos ir poniendo todos los días lo que vayamos ingresando o sacando de dinero. Vas llenando todo esto y solamente le pones aquí en generar flujo. Una vez que nosotros le damos clic a generar flujo, se va a armar todo esto. Tanto los ingresos como los gastos se van a ir colocando en cada una de estas celdas dependiendo de la fecha, ¿no? Si nosotros le ponemos aquí la fecha en marzo, diciembre, noviembre, la fecha que sea, esto va a ubicarlo y lo va a poder ir poniendo. Entonces nosotros vamos a poder ver acá de forma detallada y fácil cuáles han sido nuestros ingresos, cuáles son nuestros gastos, los que estamos teniendo, los totales, los mini gráficos que tenemos aquí a la derecha, y todo esto de forma fácil, porque simplemente hace falta con
llenar aquí esta columna de datos y darle clic a generar flujo. Le damos clic, no, le puse limpiar, le damos clic a generar flujo y ya está, se va a armar todo. Esta herramienta la vamos a estar compartiendo al final porque me parece que es bastante útil para que podamos usarlo y sobre todo porque no hace falta tener un conocimiento muy avanzado del Excel. Simplemente con un clic ya puedes estar generando todo tu flujo de caja. Así que si tienen alguna pregunta, estaría yo encantado de verlas y junto con Mayra poder ayudarlos. No sé si alguien tiene una pregunta ahorita o de repente continuamos. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Tenemos la participación de Miguel. Miguel, ¿nos escuchas? Si tuvieras problemas con tu audio, Miguel, no hay ningún problema. Ahí en el chat puedes ahí digitar tu consulta. Tenemos una participación de Edgar en el chat. Indica, también está el control de tesorería. Tenemos otra participación de Cristian, donde indica la herramienta es la misma para el flujo de efectivo. Alberto, no sé si tú quieras responder. Sí, sí, a ver, déjame leer las preguntas, Mayra, a ver. ¿Dónde está? Espera, no puedo abrir el chat. A ver, flujo efectivo, cuentas bancarias, documentos para empresas que necesitan funciones de ofertas. Sí, en realidad esta herramienta es una herramienta bastante sencilla, bastante básica, digámoslo así, pero sí, la herramienta se puede adaptar a todo tipo de empresas y necesidades que tengan, ¿no? Ya sea una empresa como lo menciona de una empresa que se dedica a la producción o si también quieres considerar cuentas bancarias, sí, todo esto se puede hacer, se pueden anexar cosas, se puede enlazar esta tabla también quizá con un control de tesorería o más cosas, ¿no? Lo ideal y la idea de esto es de que la herramienta sea lo más fácil posible, de dejarles lo más sencillo posible, de que uno solamente tenga que llenar unos datos básicos y con uno o dos clics ya puedas tener todos estos reportes. Esa es la idea. Y sí, sí se pueden hacer múltiples cosas. Esta es solamente la capa, digamos, básica de esta herramienta. Gracias, Nancy. Gracias, Miguel. Sí, al final ya Mayra se estará encargando de compartir la herramienta. Algo adicional también, como es una macro, a veces cuando recibes el Excel y lo intentas abrir, no vas a poder usarlo directamente. Lo que tienes que hacer es primero, cuando descargas el archivo, le das clic derecho, le das a propiedades y ahí te va a aparecer una casilla que dice desbloquear. Tú le das clic a desbloquear y le das a aceptar y ya está. Esto solamente tienes que hacerlo la primera vez, cuando recién recibes el archivo. Luego de eso, ya está, puedes usarlo con total normalidad siempre. Y bueno, le doy el paso a Mayra a ver por si tiene algo más que acotar o algo más que, que quiera mencionar. Ahí dejo de compartir, Mayra. Te dejo. Gracias, Alberto. Sí, estimados, vamos a compartir la herramienta al final. Nosotros se la mandamos a Jean Paul y Jean Paul se los hace llegar a ustedes, así como la presentación de ayer, así como el control de tesorería de ayer, así como la presentación de hoy y el Excel que les voy a presentar a continuación. Y con esto cerraríamos, a no ser que tengan preguntas al final. He visto algunas preguntas en el chat, ahorita les respondo, no se preocupen, voy a explicar la herramienta. Voy a terminar de explicar solamente el Excel un ratito y ya con eso terminamos. Un segundo. Por favor, quiero saber si se ve mi pantalla. ¿Sí se ve? Correcto. Este es un ejemplo de una empresa. Yo sé que se los mostré en foto, lo que es un análisis vertical, pero ahora quería mostrárselos en Excel, porque este es el Excel que también les vamos a hacer llegar para que empiecen a hacer
con sus propias cuentas o con las cuentas de algún potencial cliente o hasta proveedor. ¿Debería examinar yo todas las cuentas que van a trabajar conmigo? Sí, sobre todo si van a ser negocios relevantes, porque tanto proveedores como clientes me generan un riesgo, sobre todo si son nuevos y tienen poco tiempo en el mercado, si va a ser un producto que está muy por debajo del precio de mercado, si es un trato que es raramente atractivo, tengo que sospechar y tengo que generar una alerta y, por supuesto, una información. En caso no tengan un estado financiero, no se olviden que el reporte tributario es una especie de mini estado financiero que pueden solicitarle a su contador. Lo hablamos ayer, no se olviden de que pueden hacerlo. En cuanto a lo que vimos, este es un ejemplo de una empresa, ¿no? Tengo efectivo, tengo clientes. ¿Qué es efectivo? El equivalente de efectivo es lo mismo que la caja de la empresa. Esto ya está formulado para incluso hablarles de unas cuentas aquí apenas lo tipeen. Otras cuentas por cobrar. Ese es un estado financiero clásico de una empresa que de repente tenga algunos años en el mercado. Hola. Ah, ya, escuché un micro abierto. La suma de todas estas columnas, de hecho filas, y de todas estas transacciones me va a dar el activo corriente, que es lo que hablamos hace un momento, que quiere decir activo corriente menor a un año, o que puedo volver rápidamente a caja. Aquí tengo el activo no corriente, que son las propiedades, maquinaria y equipo, que justamente es lo que hablamos que pueden usar como garantía en un préstamo. Y el total del activo es 26 millones. Entonces, el total del activo va a ser el 100%. Es decir, que si jalo esto, yo debería tener que esto entre esto, o sea, 26 millones entre 26 millones es el 100%, que es justamente lo que tengo aquí. Si lo jalo a la derecha, debería tener exactamente lo mismo. Ahora sí. Ya, entonces, ¿qué quiere decir esto? Que yo divido el valor entre el 100%, que es el total del activo, y aquí tengo las variaciones para hablar del análisis vertical. Obviamente me voy a enfocar en los que tengan variaciones primero, y el primer vistazo que voy a dar es una variación relevante. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si este número fuera 35? Este sería mi punto focal. Lo mismo voy a hacer con el pasivo. No se preocupen que al final de la clase le vamos a dar toda esta parte llena. Este es un ejemplo de ratio de liquidez, que es lo que conversábamos del activo corriente entre el pasivo corriente. Y este es un ejemplo de ratio de endeudamiento. Estas divisiones me ayudan para poder analizar cómo va la empresa. Este es el análisis horizontal, que es la resta de ambos entre el valor inicial. ¿Para qué me ayuda esto? Para saber la variación de año en año. En cambio, el análisis vertical me ayuda a ver la variación del mismo año sobre la transacción. Son análisis diferentes. No sé si alguien tenga alguna pregunta adicional de este tema antes de que cerremos la clase. Ah, acá veo preguntas. Sol, dice, no me llegó el archivo. Sí, lo vamos a compartir en breve. Pago de préstamos de egresos también se pone, sí, por supuesto que sí. Si tienes intereses, también tienes que colocar los intereses que vas pagando más el pago del préstamo. Dice, hágale un zoom. No, no, pero ahorita vas a tener el archivo, no te preocupes, Pese. ¿Cuál es el link del landing que decían para descargar los archivos? No, se los vamos a mandar directamente, Edgar. Ya, con eso Correcto. ya respondí todas las preguntas. Y este archivo también les va a llegar. Y no se vayan a olvidar que el ratio de liquidez debería ser, este ratio debería ser mayor que 1 para asegurar que tengo una buena salud financiera. Si fuera mayor a 2.5, 2.8 incluso 3, quiere decir que tengo demasiado activo corriente, lo cual no es muy eficiente y no demuestra una buena gestión. Igual pasa con mi ratio de endeudamiento, ¿no? O sea, si tengo un ratio de endeudamiento, ¿cómo se lee este ratio de endeudamiento? ¿Cómo se interpreta? Un ratio de endeudamiento que es superior a 0.6 representa una empresa muy endeudada. Aquí es 0.54, casi 0.6 está al límite, pero si está entre 0.4 y 0.6 es un valor óptimo. Entonces está a punto, entonces si fuera 0.7 ya empieza a parecerse riesgoso. Ok, para el cierre quería volver a saludar a todas las mujeres en nuestro día. Y si alguien tiene una pregunta adicional, si no para ya hacer el cierre completo de la sesión de hoy.
Compunche Perú, Gobierno del Perú.